Hola, buenas noches, ¿cómo van? Buenas noches, profe. Espero que se encuentren muy bien, chicos. Que hayan tenido una excelente semana. Vamos a ir arrancando. Voy a compartirles de una de la pantallita. Un pequeño repasito de lo que vimos la semana pasada. Bueno, terminamos de ver los conceptos primitivos y trabajamos con ángulos. Tres letras que componen al ángulo y en el centro siempre tenía que quedar el vértice. Entonces, en el centro siempre quedaba el vértice cuando escribamos el ángulo. Este simbolito de aquí representa un ángulo. Aquí, por ejemplo, decía el ángulo ABC. Comenzando con un punto de un rayo, el vértice, y terminando con un punto del otro ángulo, del otro rayo. Después vimos clasificación de ángulos. Vimos ángulos agudos, que eran los que estaban entre 0 y 90 grados. Tenían que medir más de 0, pero menos de 90 grados. Vimos los ángulos rectos, que eran los que medían 90 grados exactos. Vimos los ángulos obtusos, que esos eran los que medían 180, bueno, que medían más de 90, pero menos de 180, que estaban entre 90 y 180. No podían ser más de 180, no podían ser 180, tenían que ser menos de 180. No podían ser 90, no podían ser menos de 90, porque si eran menos de 90 pasaba para acá, si eran 90 pasaba para acá. Entonces de 90 para arriba, 91, 92 hasta 179. Y teníamos los de 180 grados, que eso los llamábamos llanos. Y siempre los llanos iban a estar sobre una recta. Hicimos ahí unos cuantos ejemplos, tanto de forma visual como forma numérica. Y hay unos de análisis. Después vimos relación entre ángulos según su posición y vimos consecutivos. Y dijimos que dos ángulos iban a ser consecutivos si tenían un rayo en común, es decir, que donde termina un ángulo, iniciaba el otro. Aquí veíamos que teníamos el ángulo AMB, el AMB, y este AMB terminó aquí en MB, entonces ahí comenzaba el otro, el ángulo BMC. Entonces el ángulo AMB y el ángulo BMC son consecutivos. Uno está detrás del otro, por decirlo así, ahí va uno corriendo detrás del otro. Esos eran los ángulos consecutivos. Luego teníamos el par lineal, que para que un ángulo fuera par lineal tenía que ser consecutivo. Tenían que ser consecutivos. Y que juntos sumaran 180. Dijimos que estos siempre iban a estar determinados en una recta, siempre determinan una recta. Entonces, siempre que estén en una recta y tengan un rayo en común esa recta, entonces ahí yo puedo sacar dos ángulos. Este ángulo de aquí y este ángulo de aquí. Vean que son consecutivos, porque aquí yo tengo este de aquí, terminó en QS y ahí mismo inicia el otro, QSR. Ellos dos juntos forman un ángulo de 180, están determinados en una recta, tienen un ángulo consecutivo, entonces podemos decir que son par lineal. Y luego vimos los opuestos por el vértice. Que los opuestos por el vértice decía que estaban determinados por dos rectas secantes. Tienen que estar determinados por dos rectas secantes. Ahí tenemos dos rectas secantes que están intersecándose en un punto. Tenemos un ángulo aquí, entonces estos dos son opuestos por el vértice y estos dos rosaditos de aquí son opuestos por el vértice. Y dijimos que los opuestos por el vértice iban a ser congruentes. Bueno, todavía no hemos definido congruentes. Iban a medir igual.
Entonces el ángulo moradito de aquí, BTU, que es opuesto con vértice con STA, van a medir igual. Si este mide 130 grados, este de aquí abajo también mide 130 grados. Y la misma idea con el rosadito. Ahí vienen unos ejemplos que trabajamos. Clasificamos, encontramos ángulos para lineal, opuestos por el vértice, encontramos medidas, y ahí terminó la clase. Hoy continuamos con la relación entre ángulos, pero ahora según su medida. Estos de aquí eran según su posición. Relación entre ángulos según su posición. Estos que vamos a trabajar aquí van a ser según su medida. Primera definición importante en esta parte. Congruentes. Esta es básica. Esta la van a trabajar en noveno, en octavo, en un montón de niveles más. La palabra congruentes. Vamos a decir que dos ángulos son congruentes si sus medidas angulares son iguales. Para la congruencia se utiliza este símbolo de aquí. Este símbolo de congruencia. Entonces, veamos aquí. Tenemos dos ángulos. Tenemos el ángulo A, B, C. Este ángulo tiene este cuadrito aquí. ¿Quién me dice cuánto mide este ángulo? El ángulo ABC, ¿cuánto mide? 90. 90 grados, correcto. La medida del ángulo ABC es 90 grados. Esto significa medida. La medida del ángulo, comencé en un punto en un rayo, llego al vértice y me voy al punto del otro rayo. Entonces, ahí está el ángulo ABC. Mide 90 grados. Tenemos por otro lado el ángulo DEF. ¿Cuál es la medida del ángulo DEF? Igual. 90 igual. Aquí vemos que el ángulo DEF tiene ese cuadrito. Vean que son dos ángulos distintos. Este es el ángulo ABC, este es un ángulo en una puerta, y este es el ángulo DF, y este es el ángulo en una ventana. ¿A qué me refiero con eso? Aquí hay una puerta, y aquí está ese ángulo de 90. Y por aquí en esta casa hay una ventana, y aquí está el otro ángulo de 90. Son dos ángulos diferentes que miden exactamente igual. Entonces, como esos dos ángulos miden igual, yo veo que este mide 90 y este mide 90, nosotros podemos decir que el ángulo, lo voy a hacer con otro color, el ángulo ABC es congruente, y vean donde pongo el símbolo, es congruente al ángulo DEF. Ellos son congruentes porque sus medidas angulares son iguales. Siempre que dos ángulos midan igual, podemos decir que son congruentes. Congruencia significa que miden igual, pero son diferentes. ¿A qué se refiere con que son diferentes? Yo, por ejemplo, aquí un caso particular. Yo tengo un teléfono, un iPhone 8, con el 8. Este iPhone 8 es mío, pero María también tiene un iPhone 8. Los dos iPhone 8 son negros, y así. Entonces, vemos que estos dos teléfonos podríamos decir que son iguales, ¿verdad? Porque los dos son un iPhone 8. Son dos teléfonos que son iguales, pero al mismo tiempo son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque este teléfono es mío y este teléfono es de María. Yo tengo dos objetos. Son iguales, pero uno es mío, uno me lo llevo yo y el otro se lo lleva María. Entonces, podemos decir que estos teléfonos son congruentes. Porque son dos objetos que son iguales, pero al mismo tiempo son diferentes, porque uno es mío y el otro es de María. El contenido en cada uno de ellos es completamente diferente. ¿Me comprenden la idea de congruencia? Sí. Son dos cosas que miden igual, pero al final terminan siendo objetos diferentes. Son dos objetos iguales, por decirlo así. Luego vamos a tener los ángulos complementarios.
Vamos a decir que dos ángulos son complementarios si al sumarlos su medida da 90 grados. Si nos dan un ángulo y nos piden el complemento, lo que nos están pidiendo es lo que nos falta para llegar a 90 grados. Ahorita vamos a hacer un ejemplo de esos. Veamos aquí, vean aquí. La medida del ángulo ABC. Este es el ángulo ABC. Ahora yo comienzo en A, me voy para B y termino en C. La medida de ese ángulo son 30 grados. Y tenemos la medida del ángulo TUU. Podemos observar que la de este son 60 grados. Si yo tomo la medida del ángulo ABC y la sumo con la medida del ángulo TUV, ¿cuánto nos da esa suma? La medida de ABC que son 30 más la de TV que son 60, ¿cuánto nos da? 90 grados. 90 grados. 90 grados. 90 grados, correcto. Entonces podemos decir que el ángulo ABC y el ángulo DEF son complementarios. Son complementarios porque ellos dos juntos suman 90 grados. Siempre que dos ángulos juntos sumen 90 grados, podemos decir que son complementarios. ¿Comprendido o dudas? Ahorita vemos lo que dice ahí al final, que dice que si nos piden el complemento es lo que nos falta para llegar. Ahorita lo hacemos en un ejemplo. Bueno, les doy chance. Bueno, ahí me avisan si no copiaron. Voy a pasar al siguiente. Profe, ese folleto usted después lo pasa para que lo podamos imprimir. Yo se los pasé la semana pasada. Ah, es ese mismo. ¿Sí? Ok, perfecto. Listo, listo. Tenemos ahora los ángulos suplementarios. Los complementarios son los que juntos suman 90. Los suplementarios van a ser los que juntos suman 180 grados. Esa es la diferencia. El complemento para llegar a 90, el suplemento para llegar a 180. Si nos dan un ángulo y nos piden el suplemento, lo que nos están pidiendo entonces es lo que nos hace falta para llegar a los 180 grados. Veamos aquí el ejemplo. Nos dicen la medida del ángulo PQR es 122 grados. Ahí lo tenemos, el ángulo PQS mide 122 grados. Y la medida del ángulo DEF es 58 grados. Veámoslo aquí. El PQS, vean que yo estoy dejando en el centro la Q, porque el vértice está en el Q, mide 122. El ángulo DEF, vean que estoy dejando en medio la E, porque es el ángulo que está ahí central, mide 58 grados. Entonces, si nosotros nos venimos y sumamos la medida del ángulo PQS más la medida del ángulo DEF, ¿cuánto nos da esa suma? Ciento 180. 180, correcto, 180 grados. Ven, estos dos ángulos juntos, cuando yo los sumé, me dieron 180 grados. Entonces podemos decir que el ángulo PQS, vean que aquí ya no pongo medida, y el ángulo DEF son suplementarios. Son suplementarios.
Eso sería congruentes, eso sería complementarios y eso sería suplementarios. Vean aquí los ejemplitos. Yo voy a hacer estos estos 3, y el 4 y el 5 lo van a hacer ustedes. Dice el primero, ¿cuál es el complemento de un ángulo de 52 grados? El complemento, recuerden que es llegar a 90 grados. Nos están dando que mide 52 grados. Entonces, lo único que tenemos que hacer nosotros, como tenemos que llegar a 90 grados, es 90 menos 52. Recuerden que ustedes no tienen calculadora. Estos cálculos lo tienen que hacer a mano. Es 38. Ok, 90 menos 52. La compañera nos dice que es 38. Entonces, la respuesta es un ángulo que mide 38 grados. Dice la siguiente. ¿Cuál es el suplemento de un ángulo que mide 114 grados? El suplemento era llegar más bien a 180 grados. Complemento 90 grados, suplemento 180 grados. Nos dan uno de 114 grados. Entonces tenemos que restar 180 menos 114. Vamos a hacer la mano. 0 menos 4 no se puede. Le pedimos prestado al 8 que se convierte en un 7 y este 0 se convierte en un 10. 10 menos 4, 6. 7 menos 1, 8. Y 1 menos 1, 0. Entonces tenemos aquí que el complemento de 114 son 86 grados. El 3 es interesante porque a veces han venido preguntas así un poquito analíticas. Dice, si dos ángulos son suplementarios y son congruentes al mismo tiempo, ¿cuánto mide cada ángulo? Para que sean suplementarios, ¿cuánto tienen que sumar juntos? 180. 180. Ahora, vean aquí, este ejemplo de arriba, el 2, eran suplementarios. 114 y 86 son ángulos suplementarios, porque juntos suman 180. Si yo sumo esos 114 más los 86, voy a encontrar estos 180 grados, por eso son suplementarios. Ahora, 114 y 86 no son congruentes. Profe, perdone que lo interrumpe. Esa resta de 180 menos 114 no es 66. Sí, 7 menos 1, 6, sumé. Perdón. Fue ustedes que me dijeron mal el dato, no, mentira. 66. Gracias, gracias. Hay un pequeño fallo. 66 y 7 menos 1 son 6. Entonces, 114 y 66 no son congruentes, porque son diferentes. Este mide 66 y este mide 114. Son dos ángulos completamente diferentes en medida. Pero aquí me están diciendo que sean dos suplementarios, o sea, que los dos sumen 180, pero que midan igual, que sean complementarios. Perdón, que sean congruentes. ¿Qué par de ángulos pueden medir 180 al mismo tiempo? Bueno, juntos. Que sean iguales y que lleguen a 180. El ángulo de 90, el ángulo. Correcto, el ángulo Se me recto. olvidó el nombre, el recto. El recto, correcto. Una forma de hacerlo, si no se nos ocurre hacerlo directo. Este 180, lo único que hacemos es dividirlo entre 2. ¿Para qué lo dividimos entre 2? Para que nos queden dos datos, para que nos quede partido a la mitad. Y decimos 9 por 2, ¿verdad? ¿Cuál de la tabla de 2 nos da 18? 9, 18, da 0. Bajamos el 0 y como no lo estamos operando con nadie, lo colocamos acá. Por haberlo bajado, ¿verdad? No es porque si nos da como resultado ya se termina, pero es como lo estamos bajando y no es con quién operar, va para el otro lado. O sencillamente, ¿cuál es la tabla del 2? Nos da 0 y pues 2 por 0. ¿Qué tenemos entonces? Respuesta. Cada ángulo mide 90 grados.
Vienen estos ejemplitos, bueno, esta mini práctica para que ustedes la hagan, unos 5 minutillos. Yo creo que mucho. Bueno, no, porque tienen que hacer los cálculos a mano, no tienen que hacerlos con la calculadora. Entonces, hagan esos calculitos. Encuentren los complementos de esos y los suplementos de los otros.
¿Cómo le fue? Creo que bien. Lista, profe, ya. Vamos a revisar. El complemento de 53, ¿cuánto les quedó? 37 a mí. 32. Correcto. No, 37. 90 menos 53, 37. El de 62. 28. 28 grados. Correcto. El de 35. 55. 55, correcto. El de 75. 15. 15. Y el de 16. 74. 74. 74 grados, correcto. Dice la otra parte, calcule el suplemento. Del primero, ¿cuánto queda? De 117. 63. 63. 63 grados, correcto. El de 92. 88. 88. El de 88, 30, profe. 88, sí. Gracias. El de 35. 145. 145, correcto. El de 53. 27. Correcto. Y el de 19. 161. 161 grados. Excelente, chicos. Okay. Pasaríamos al último tema de ángulos. Con este último tema de ángulos pasamos a la parte que siempre hacemos, que es hacer ejercicios de exámenes. Vamos a recopilar ejercicios de exámenes.
de la parte de ángulos vamos a trabajar precisamente. Todo el resto de la clase va a ser en eso. Tal vez cuando ya tengamos varios de ángulos, nos devolvemos y hacemos un poquitillo de las primeras de geometría, tal vez. Para la otra semana, comenzar con triángulos y cuadriláteros, que en las dos clases, fijo, nos da tiempo de ver los dos conceptillos, yo creería. La otra semana. Entonces, el último tema de ángulos es el que es un poquito más tediosito, porque es trabajar bien con definiciones. Los ángulos entre paralelas y una transversal se ocupa más adelante. Ahorita es nada más identificarlos prácticamente y saber propiedades de ellos, pero se utilizan mucho en octavo cuando estén viendo teorema de Tales, semejanzas y cosillas ahí, porque hay que recordar que, por ejemplo, estos dos ángulos de aquí van a ser congruentes por cierta propiedad o cosas así. Entonces, los ángulos que se determinan entre rectas paralelas y una transversal, vean aquí, tenemos que L1 y L2 son rectas paralelas. Van en la misma dirección y no se intersecan según la definición. Y M es una transversal o una secante, como se quiera llamar. M atraviesa L1 y M atraviesa a L2. Es una transversal. Si ustedes visualizan ahí, se forman varios ángulos. Pongámoslos en este orden. Vamos a llamarlos con números para ser más específicos. Denme un segundito para escribirlos bien. Ahora sí, a este de aquí le vamos a poner 1. A este de aquí, 1. Profe, disculpe, usted solo subió el cielo que está buscando en las hojas y creo que no lo imprimí. No, este sí no pensé que nos fuera a dar tiempo llegar hasta aquí, entonces no lo subí. Yo se los paso ahora, con las preguntas del examen que vamos a trabajar hoy. ¿Está bien? Ah, sí, sí, no, si no puedo empezar a copiar. No es necesario que copien. Esa parte ahora le toman un pantallazo para que lo tengan ahí, ahorita para cuando les pongan las preguntas del examen, pero yo les paso el documento para que ustedes lo copien en el documento. Bueno, si quieren copiarlo, lo copian, no hay problema. Gracias. Entonces, a este ángulo le vamos a poner 1, a este de aquí, ¿verdad? Este ángulo es el ángulo 1. Este ángulo de aquí es el ángulo 2. Le vamos a poner a este de aquí 3 y a este de aquí 4. Pero aquí abajo se nos forman exactamente los mismos ángulos. Entonces, podemos poner aquí el ángulo 5, el ángulo 6, el ángulo 7 y el ángulo 8. Yo les digo, para que sea un poquito más sencillo visualizar, ubiquen las rectas paralelas. Aquí están las rectas paralelas. Y en medio de las rectas paralelas hay una calle. Esto es una calle y lo de afuera es la acera. Entonces, siempre que ustedes ubiquen las rectas paralelas y tengan la calle, que la calle es lo que está en el interior. La calle es lo que está en el interior, adentro de las rectas paralelas. Por ende, la acera, lo que está fuera de las rectas paralelas, lo vamos a llamar exterior, tanto arriba como abajo. Entonces, siempre recuerden eso. Ustedes ubican las rectas paralelas, es una calle. Aquí va la calle y esta es la acera. Entonces, la calle es el interior y la acera es el exterior. Porque no siempre se las van a dar de esta forma. A veces les van a dar las rectas paralelas así, o se las van a dar para allá. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ubicar las rectas paralelas. Esa es la primera idea. Después de eso, podemos trabajar con las clasificaciones. La primera que vamos a trabajar se llama ángulos alternos internos. Ahí entre las instrucciones o las definiciones nos dice específicamente qué es un ángulo alterno interno. Respetando cada uno de los pasos, dice el primer punto, son ángulos que están en el interior. Si están en el interior, tenemos 4 opciones.
Sería el ángulo 3, el ángulo 4, el ángulo 5 o el ángulo 6. Cuidado, me ponen entonces en el interior el 1 o el 2 o el 7 o el 8, porque eso no está en el interior, eso no está en la calle. Entonces, para que sean alternos internos, tienen que estar en el interior. Tienen que estar a lados opuestos de la transversal. O sea, si están a lados opuestos de la transversal, si yo a ustedes les digo el 3, ¿quiénes están a lados opuestos del 3? Y en el interior al mismo tiempo. 4 y 6. 4 y 6, de momento. Cualquiera de esos dos me van a funcionar. Pero vean lo que dice el tercer punto. No son consecutivos. O sea, si yo trabajo con el 3, el 4 no puede ir ahí, porque ellos son consecutivos. Vean que donde yo termino con el 3, comienzo con el 4. Entonces no pueden ser consecutivos. Y la última ya es una definición que ahí hay que saber. Por ejemplo, que los ángulos alternos internos siempre van a ser congruentes. La medida de 3 va a ser exactamente la misma medida que 6. Entonces, el primer par de ángulos congruentes los vamos a escribir ahí. Perdón, alternos internos. El ángulo 1 y el ángulo 3. Y les dije que no pusieran hacia afuera. El ángulo 1 y el ángulo 6. Esos son un par de ángulos alternos internos. Otro par de ángulos alternos internos. ¿Quién se anima a decirme quién sería otro par de ángulos alternos internos? Cumpliendo esas leyes, que estén en el interior, que estén a lados opuestos y que no sean consecutivos. ¿Quién me dice? 5 y 4. 5 y 4. El ángulo 5 y el ángulo 4. Esos son un par de ángulos que vamos a decir que son alternos internos. Entonces, si en el examen a ustedes les dicen que el ángulo 5, no les van a decir el ángulo 5, se lo van a marcar aquí nada más. Mide 60 grados, el ángulo 4 también va a medir 60 grados, porque ellos van a ser congruentes. Los alternos internos son congruentes. Pero vean que el alterno interno con 5 es 4, cuidado, me dicen 5 y 6, ¿verdad? No. 5 y 4 es un par de alternos internos, 3 y 6 es el otro par de alternos internos. La misma idea funciona con alternos externos, solamente que vamos a decir ahora que son ángulos que están en el exterior. En el exterior tenemos el 1 y el 2, el 7 y el 8. Están a lados opuestos de la transversal. O sea, uno está de un lado y el otro está al otro lado. Y termina concluyendo que son congruentes. Son congruentes. Entonces, para que sean alternos externos, yo les digo el primero, el ángulo 1 va a ser alterno externo. El ángulo 1 está aquí. Está en este lado externo. Al otro lado, pero no, porque está inmediatamente a la par. No puede ser el 2. El otro externo, al otro lado de la transversal, es el 8. Entonces, los alternos externos serían el ángulo 1 con el ángulo 8. ¿Quién sería el otro par de alternos externos? 2 y 7. 2 y 7. Ángulo 2 y ángulo 7. Tenemos el ángulo 2 con el ángulo 7. Están en el exterior, están a lados opuestos de la transversal, uno está de este lado y el otro está del otro lado, pero no son consecutivos. Entonces, por eso el 2 y el 7, porque no son consecutivos. ¿Vamos bien con esos primeros? Sí, profe. Vamos con el otro de definición. Ángulos conjugados internos. En el examen, ¿cómo les preguntan eso a ustedes usualmente? Les ponen una transversal y les dicen, un par de ángulos conjugados internos son.
y les dicen, con letras, ¿verdad? 3 y 6, 2 y 7. Entonces ustedes tienen que acordarse de esas definiciones. Aquí tenemos que los conjugados internos, ya tenemos definiciones de alternos internos y alternos externos. Vamos a pasar con conjugados internos. Los conjugados internos nos dicen lo siguiente. Los conjugados internos dicen que son ángulos interiores. Otra vez, el 3, el 5, el 4 y el 6. Interiores. Pero vean que esta vez están del mismo lado de la transversal. No son consecutivos y en estos no son congruentes, estos más bien son suplementarios. Juntos van a sumar 180. Entonces, aquí lo hacemos con el primer y segundo punto, que estén interiores y del mismo lado de la transversal. ¿Quién me dice un par de ángulos conjugados internos entonces? Que sean 3 y internos. 5. 3 y 5. Ángulo 3 y ángulo 5. ¿Y el otro par de ángulos alternos internos? 4, 6. 4, 6. Aquí lo vemos con la definición, ¿verdad? 3 y 5 son internos porque están dentro de la calle. Y 3 y 5 están del mismo lado de la transversal. Y lo mismo ocurre con 4 y 6. Están en el interior, están del mismo lado de la calle. Y 4 y 6 están del mismo lado de la transversal. Y la misma idea va con los conjugados externos. Son exteriores, están del mismo lado de la transversal, no son consecutivos y son suplementarios. Juntos van a sumar 180. Con el punto 1 y el punto 2 los encontramos, con que sean exteriores y que estén del mismo lado de la transversal. ¿Quiénes serían los parejas de ángulos conjugados externos entonces? 1 y 7. 1 y 7. Vemos que 1 es exterior, 7 es exterior y ambos están del mismo lado de la transversal. Chicos, si van teniendo dudas me avisan, ¿verdad? Porque solo una compañera está participando. ¿Cuál sería el otro par de ángulos conjugados externos? 2 y 8. 2 y 8. El 2 es externo y el 8 es externo y están del mismo lado de la transversal. 2 y 8. Y ángulo 8. Último concepto de esta parte de los ángulos entre transversales. Ángulos correspondientes. Vean qué bonito. Uno es interno y el otro es externo. Aquí sí es 1 y 1. Uno interno y uno externo. En los correspondientes es 1 y 1. Tienen que estar del mismo lado de la transversal. No pueden ser lados opuestos. A lados opuestos solamente los alternos. Todos los demás siempre van a estar del mismo lado de la transversal. Pero vean aquí lo interesante. No son consecutivos. Y estos también son congruentes. Entonces, aquí sí ocupamos los 3 primeros puntos. Que uno sea interno y el otro externo. Que estén del mismo lado de la transversal. Y que no sean consecutivos. Aquí hay un poquito más de parejas. Por ejemplo, yo les digo a ustedes, el ángulo 1 es exterior. Del mismo lado de la transversal, tenemos 2 interiores. Tenemos el 3 y el 5. Pero tiene que ser el que no es consecutivo. El interno que no sea consecutivo. Si uno es exterior, ¿cuál de los otros dos es el interior que no sea consecutivo? El 6. Es que el 6 está al otro lado de la transversal. Mm, Vean que el 1 está aquí y tienen que ser del mismo lado de la transversal. Para El los 7. conjugados. 5. Es que el 7 es exterior también. Tiene que ser uno 5. interior y uno exterior. El 5. Véanlo de nuevo. Yo voy a marcarlo aquí. El 1 y el 5. ¿Por qué? El 1 es interno, no externo. Y el 5 es interno. Primera definición, lista. Uno es interno y el otro es externo. Están del mismo lado de la transversal. Aquí lo vemos. Esta es la transversal y ellos dos están del mismo lado de la transversal.
Último punto, no son consecutivos. ¿Por qué no son consecutivos? Este es el ángulo 1 y este es el ángulo 5. Este está aquí y este está aquí. No tienen nada en común. El consecutivo es este. Vean que el consecutivo, si yo hago este de aquí, el 1, y comienzo el 3, lo comienzo donde terminé. Por eso no son consecutivos. Entonces, por eso son el 1 y el 5. Uno es externo y el otro es interno. No son consecutivos. Ángulo 1 y ángulo 5. Ya hicimos ese par. ¿Quién sería otro par de este mismo lado de la transversal? Que uno sea interno, el otro externo y todo lo demás. 7 y 3. 7 y 3. El 7 es externo, el 3 es interno, están del mismo lado de la transversal y no son consecutivos. Pero en este hay más, porque están los del otro lado de la transversal. ¿Quién sería la primera pareja ahí? 2 y 6. 2 y 6. El 2 es externo, el 6 es interno. Están del mismo lado de la transversal y no son consecutivos. No nos va a entrar en este pedacito. ¿Y quién sería la última pareja? 8 y 4. 8 y 4. Esos serían los ángulos correspondientes. Ellos son congruentes. El 1 y el 5 van a medir igual, el 7 y el 3 van a medir igual, el 2 y el 6 van a medir igual, y el 8 y el 4 van a medir exactamente igual. ¿Alguna duda con estos conceptos? Todo bien, profe. Esta hoja no se las di, si quieren le toman un pantallazo, por si en alguna de las preguntas que vamos a trabajar ahorita viene algo, para que la puedan responder con eso. Voy a dejar de compartir un segundito, denme un minutito para pasarme el documento, el examen, porque ya lo encontré con los ejercicios, los que venían siempre mal, mal digitados. Está durando un poquitillo en cargar. Voy a dejarle ahí el chancecillo, pero voy a trabajar todavía con el documento viejo. Lo estoy compartiendo. Voy a trabajar con las preguntas más recientes, entonces, que ahorita revisamos. Ok, vamos a trabajar con conexión a exámenes. Solo eso faltaba. Bueno, chicos, a ver cómo hacemos. Siguiente. Iniciamos del 2021. Vamos a trabajar primeramente con la parte de ángulos, que es lo que estábamos viendo en estas últimas clases, porque la primera parte de conceptos primitivos, ustedes ya tuvieron su acercamiento al examen. Entonces, vamos a ver dónde comienza ángulos. Aquí. Ahorita me lo llevo para la otra aplicación. Esperemos que cargue y me esta pregunta. Dice la primera.
L1 y L2 son paralelas. Ahí está. L1 y L2 son paralelos. Y dice que la medida del ángulo FGD mide 54 grados. Vean, tengo que comenzar en F y irme para la G. Si hacemos eso, el ángulo FGD sería, comienzo en F, me voy para la G y me desvío hacia la D. Ahí está el ángulo. Dice que ese ángulo mide 54 grados. Por algo lo están dando, en algo lo vamos a ocupar. 54 grados. Dice la primera pregunta. El ángulo EFA y el ángulo AFG forman un par lineal. Voy a borrar ese de aquí para que no nos interrumpan los colores. EFA y AFG forman par lineal. Recuerden que los par lineal son ángulos que son consecutivos y que forman un ángulo de 180 grados, que están encima de una recta. Si ustedes no ven que formen una recta, entonces no son. EFA, comienzo en E, me voy para la F y me desvío hacia la A. Ese es el primer ángulo, EFA. Voy a dibujar el otro. Dice que es AFG. Comienzo en A, me voy para la F y termino en la G. ¿Ustedes qué me dicen? Este par de ángulos serán par lineal. Son consecutivos y están encima de una recta. Forman una recta juntos. Sí, profe. Sí. Sí, ¿verdad? Aquí vemos la recta. Ajá. Aquí vemos la recta y aquí están los ángulos. Ustedes nada más dicen, están en una recta y están compartiendo un rayo en común. Así sale el par lineal. Están compartiendo una recta y sale un rayo en común de ellos dos. Entonces, esta primera es verdadera. La segunda, lo borro. La segunda dice, el ángulo EFB. EFB sería, me vengo para acá hasta la E, de la E a la F y subo a la B. Y CGH. O sea, comienzo en C, me voy a la G y termino en H. Dice que estos dos son opuestos por el vértice. Para que fueran opuestos por el vértice, decía que tenían que estar en un par de rectas transversales y a lados contrarios del vértice. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Serán opuestos por el vértice No. esos dos? No, no son opuestos por el vértice. El opuesto por el vértice de este de aquí sería este de aquí. Ese es el opuesto de este. Este no. Entonces, esto es falso. La pregunta aquí dice que cuáles son verdaderos y sería solo la 1. Opción C. ¿Comprendía esa primera pregunta? Vean que son definiciones que estuvimos viendo la semana pasada y lo que vamos a trabajar hoy. No quiso irse. No hay dudas con la pregunta, chicos, para ver si va a pasar a la siguiente. No quiero abrir todavía. Pues vamos para esta. 28, 28, 29. Vamos a responder esta. Ahora es ángulo según su medio para esta parte. El ángulo BFG
y el ángulo CGH son congruentes, dice. Entonces, tenemos que recordar todas las clasificaciones que vimos y cuáles se definían para congruencias. Entonces, yo voy a dibujar a BFG y a CGH. Primero dibujemos a BFG. BFG sería comenzar aquí en B. Bueno, vamos a hacerlo en otro. Comenzar aquí en B, irnos para F y después para G. Ese es el ángulo BFG, este de aquí. Dice el otro, el ángulo CGH. El ángulo CGH sería comenzar aquí en C, irnos para G y luego para H. ¿Ustedes qué dirían? ¿Estos ángulos son congruentes? Mm, Sí, Vean las no, rectas bueno, paralelas, no porque no forma un vean ángulo de el 90. interior y vean los extremos. No es que congruentes no era que formaran ángulos de 90. Sí, profe, No, Congruentes es que midan igual. mm, Pero esto se puede hacer, por ejemplo, ya ustedes les digo, un ángulo mide 50 grados y otro ángulo mide también 50 grados, estos son congruentes porque miden igual. sí, miden iguales. En este caso, ¿cómo lo hacemos? Correcto, si miden iguales. Es que el ejemplo que yo les puse era de 90, pero es para cualquier caso. Estas son las rectas paralelas, esta es la calle y esta es la acera. Vean que el ángulo BFG es un interno. El ángulo CGH externo. Están del mismo lado de la transversal. O sea, estos ángulos son correspondientes. Uno es interno, otro es externo, están del mismo lado de la transversal, no son consecutivos, y vean lo que dicen aquí. Son congruentes siempre ellos. Entonces, nosotros podemos escribirlo ahí, este par de ángulos son correspondientes. Como si son correspondientes, entonces son congruentes. Esto de aquí es verdadero. Dice la otra pregunta. El ángulo EFA y el ángulo DGH son suplementarios. Recuerden esto de aquí. Suplementarios significa que midan 180 grados. Eso significa suplementarios, que juntos sean 180 grados. 180 grados. Vamos a ponerlo aquí, porque este me parece que no tiene medida, entonces hay que hacerlo visual. 180 grados significa que estén en una recta. Dice que EFA. Vamos a ir a dibujar a EFA. Voy a borrar todo para que no nos quede ahí nada perdido. EFA. Y el otro dice que es DGH. DGH sería este de aquí. Este es interesante. DGH. Voy a borrar la recta porque si no se va a confundir con ese. DGH. Vean, este se los voy a explicar yo para que vean lo que pasa con este DGH, con este de aquí. Este está bastante de análisis. Si ustedes visualizan aquí, nosotros tenemos este ángulo de aquí y este ángulo de aquí, están separados. Para que sean suplementarios, no necesariamente tienen que estar juntos, pueden estar separados. La cosa es que juntos sumen 180. Esa es la cosa, que juntos sumen 180. Entonces, sí, profe, ellos suman 180. Es cierto. ¿verdad? Correcto, vamos a ver por qué. Este ángulo de aquí mide 54 grados. Entonces, yo puedo encontrar DGH. Yo puedo encontrar DGH. Porque si ellos miden 54 grados y si ustedes ven, ellos son par lineal porque están en una recta, tienen un rayo en común, entonces ellos dos van a sumar 180.
Entonces, yo puedo encontrar este ángulo de aquí. La medida del ángulo de GH es igual a 180 de la recta menos los 54 grados que ya tenemos. Ustedes tienen que resolver eso a mano. Pero si fuese el caso, nosotros podemos hacerlo cuando después de que ustedes lo terminen, que 180 menos 54 son 126 grados. Esto de aquí mide 126 grados. Ahí vean, ni siquiera lo tienen que hacer por cálculo. Bueno, lo voy a terminar con cálculo porque ya lo estoy haciendo. Pero para que ustedes vean otra idea de hacerlo, pero se puede hacer más rápido, me acabo de dar cuenta. Este ángulo de aquí es congruente con este de aquí, porque son correspondientes. Este es uno externo, perdón, este es uno interno, este es uno externo, están del mismo lado de la transversal, entonces son congruentes. Este de aquí mide 54 grados también. Y entonces ustedes ven que este mide 126, este mide 54 y juntos suman 180. Pero ahorita que estaba haciendo esto, me di cuenta de esto. No sé si alguien también se ha dado cuenta. Este ángulo de aquí es externo. Si no tuviéramos medidas, hagámoslo sin medidas. Voy a borrarlo de las medidas. Este de aquí es externo. Este de aquí es externo. Están del mismo lado de la transversal. Son dos externos que están del mismo lado de la transversal. O sea, son ángulos conjugados externos. Son exteriores, están del mismo lado de la transversal, no son consecutivos, entonces son suplementarios. Exteriores del mismo lado de la transversal son suplementarios, los conjugados externos. Con esa definición salía más rápido. Entonces nosotros vemos aquí que estos dos son conjugados externos. Entonces, como son conjugados externos, sí son suplementarios. Es verdadero. Sí, ahí me fui en todas. Yo se puede hacer más rápido. Es verdadero. Aquí son verdaderos. Ambas. ¿Dudas con eso? No, se llama más que todo como leer y memorizar un poco. Memorizar conceptos es correcto. Y hay que responder la 29. Dice la 29, ¿cuál es la medida del ángulo? BFE. Vamos a ver quién es BFE. Voy a borrar esto de aquí. BFE. Entonces sí hay que hacer cálculo aquí. Aquí sí, por obligación hay que hacer cálculo. Este BFE es un ángulo exterior. Tenemos varios casos. Podemos hacerlo de varias maneras. Este BFE y este de aquí son correspondientes, porque unos internos, otros externos son congruentes. Van a medir igual. Este de aquí y este de aquí son conjugados externos. Entonces, según conjugados externos, son congruentes. Yo sé que son conjugados externos porque ambos son exteriores y están a lados opuestos de la transversal. Acuérdense que los conjugados externos y los conjugados internos, alternos externos. Los alternos externos son congruentes. Entonces, este de aquí y este de aquí son alternos, por eso no me sonaba la palabra. Son alternos externos y son congruentes. Entonces, yo necesito encontrar la medida de este y ya automáticamente encuentro esta de aquí porque son congruentes. Profe, Ajá, dígame. pero digamos, también podemos tomarla
tomar en cuenta la paralela L2 que está al 54, ¿verdad? Entonces, 54, entonces hay que restar 180 a 54. Ajá. Poco. Y esa es la medida de EFB, perdón, que serían 126. Sí, la que hicimos ahorita, correcto, 126 grados. Entonces, aquí lo que encontramos fue este, pero automáticamente estamos encontrando este de aquí, porque son congruentes. Sí, como nos dijo la compañera, con encontrar eso, hacer esa resta de 180, ya encontramos este. Porque también este de aquí es congruente a este de aquí, este mide 54, entonces ya se encuentra el que hace falta. Hay varios caminos para hacer eso. Siempre con 180 y el ángulo que les están dando. 126 grados, ya lo tenemos ahí. La opción 126 grados. No se quiso abrir nunca. Vamos con esta de aquí. Dice que con esta hay que responder la 30 y la 31. No me cabe todo en una foto. Voy a llamármelo por partes. Ok, tenemos esta recta de aquí. Bueno, este par de rectas. La transversal. En que el ejercicio dice que L1 y L2 son paralelos. O sea, esta es la transversal y dice que GBC mide 65 grados. Yo comienzo en G, me voy para C, para B y termino en C. Esto de aquí mide 65 grados. Ubiquen bien las paralelas y con ubicar las paralelas ustedes ya tienen la calle y la acera para saber qué es el interior y el exterior. Vamos a traer la siguiente pregunta. Dice, considere las siguientes proposiciones. ABG y ABE son ángulos adyacentes. ¿Qué eran ángulos adyacentes? ¿Se acuerdan? Par lineal. Recuerden que los adyacentes también se llaman par lineal. Cualquiera de las dos formas. Tienen que ser consecutivos y que estén en una recta. O que sumen, bueno, no. Tienen que ser consecutivos y que estén en una recta, que sumen 180 grados. Aquí sí tienen que estar juntos, a diferencia de los suplementarios. Dice el primero, ABG y ABE son adyacentes. Vamos a dibujarlos. ABG y ABE. ¿Serán par lineal? ¿Qué me dicen? Sí. Correcto. ABG y AB. Están en una recta y están compartiendo este rayo en común. Entonces sí son par lineal. ¿Alguien me va a decir algo? Bueno,
Ángulo FEB y CBE son ángulos complementarios. Vamos a ver quiénes son. FEB, dibujémoslo, FEB y ángulo CBE. CBE. Este de aquí va a medir 65 grados por todo lo que vimos de las rectas paralelas y la transversal. Este es interno, este es externo, este es interno, están del mismo lado de la transversal, son correspondientes, entonces son congruentes. Y este ángulo de aquí lo podemos encontrar porque ellos son par lineal, este y este son par lineal. De hecho, yo creo que esto lo podemos hacer con teoría también. Este y este son internos los dos, están del mismo lado de la transversal. Vámonos a la teoría para que vean lo que pasaba con los conjugados internos. Son interiores, están del mismo lado de la transversal y dice que son entonces suplementarios. Estos son conjugados internos, porque son internos, están del mismo lado de la transversal, son suplementarios. ¿Y qué dice aquí? Que son ¿cómo? Complementarios. Y eso no es cierto. Que lo podemos aclarar. Estos dos son correspondientes. Por ser correspondientes son suplementarios, no complementarios. Entonces, esta es falsa. Aquí es verdadera solo la 1. Opción C. ¿Dudas con esa? ¿Comprendida esa? Sí. Sí, profe. Listo. Vamos a traernos la siguiente, la 31. Ven, no nos preguntan con exactitud, de momento en estas preguntas no nos han preguntado con exactitud cuál es adyacente, cuál es conjugado interno, a veces sí vienen así, pero nos están haciendo preguntas donde tenemos que saber que por ejemplo, los correspondientes son suplementarios para poder marcar la respuesta, características de ellos. Dice que cuál es la medida del ángulo DEB. Vamos a borrar todo lo que agregamos aquí. Y nos están pidiendo la medida de DEB. Este de aquí y este de aquí son congruentes. Porque son opuestos por el vértice. Puedo hacerlo con este de aquí, que estos son congruentes, entonces yo puedo encontrar este de aquí y ya encontré este de aquí. Hay varias formas de hacerlo. Hagámoslo así. Vean. ABG, lo voy a escribir ahí. El ángulo ABG y el ángulo DEB. Bueno. DGB, si no me equivoco. No, DEB. Ellos son congruentes. Son correspondientes. Por eso son congruentes. Entonces, si yo encuentro ABG, ya encontré DEB porque son congruentes. Ahora, ABG y GBC son par lineal o son adyacentes. Están en una recta y comparten un rayo en común. O simplemente están en una recta. Como están en una recta, juntos suman 180 grados. Entonces, este de aquí lo podemos encontrar
como 180 menos los 65 que ya tenemos. Nosotros tenemos una recta que mide 180 grados, pero de esos 180 grados ya tenemos 65. ¿Cuánto nos queda? Nos queda esto de aquí. ¿Cuánto es 180 menos 65? Vamos a hacer afuera manual, si puede ser el caso, que hay que hacerlo así. 180 menos 65. 0 menos 5 no se puede. Y queda un 7. Y esto se convierte en un 10. Y de menos 5 son 5. 7 menos 6. 115. 115. 1 menos nada. 15. De ahí lo encontramos. 115 grados. Opción B. Ven, hay que hacer un poquitillo de análisis, eso sí. ¿Dudas con eso? Pasamos al siguiente. Ahí no es. Esto me parecía algo que hicimos ahora. Háganla ustedes, a ver. Dice, si el ángulo alfa y el ángulo beta son ángulos suplementarios y el ángulo alfa mide 42, entonces, ¿cuál es la medida del ángulo beta? O sea, ¿cuál es el suplemento de 42 grados? ¿48, profe? Vamos a ver. Vamos a calcularlo. Dice que son, como es suplementario, tiene que llegar a 180. Y hay que restarle los 42. Y 180 menos 42 son 138. ¿Cómo ven esta parte de ángulos? Ah, sí, yo me equivoqué. ¿Cuánto me habías dicho tú? Yo le había dicho que era 48. Que lo hice de 90, no sé por qué. Ah, lo hizo con complementario. Y vean, excelente que lo hiciste así. Porque vean lo tramposos que son. Les piden suplementarios y le ponen la respuesta como si hicieran el complemento, porque saben que algunos ponen el complemento. Entonces, para que tengan cuidado con eso, ven que son tramposos en el examen. ¿Cómo van esa parte de ángulos que me dijeron? No me dijeron. De ahí, chicos, no me responden. Acabamos de hacer el Perdón, segundo profe, del es que yo 2021. estoy retirando un Ahí yo momentito. tengo ¿Cómo? Disculpe que no le respondieron, es que, bueno, yo no estaba. Listo. Vamos con esta parte de aquí. Vamos a responder unas cuantas más en este ratito. Veamos. Dice que
triángulos, ángulos, aquí, ángulos. Con la siguiente figura se responden las preguntas 27, 28 y 29. Todavía no nos deja exportar. Hagamos una cosa. Yo creo que es más fácil así. Ah, no, no me deja tampoco aquí. Dice que con esta figura hay que responder 3 preguntas. Vean que aquí no nos dieron rectas, nos dieron un polígono. Dice la pregunta 1. Un ángulo adyacente con CBD. Ya hablamos de adyacente. ¿Qué significa adyacente? Par lineal. Par lineal, ¿verdad? Que juntos formen una recta y que tengan un rayo en común. Vean que nos dice que sea con CBD. Dibujemos CBD. CBD es eso de ahí. Dice la primera opción. A, B, E. O sea, A, B, E. Esos todos son par lineal. Me están formando una recta juntos y son consecutivos. Sí, Sí, profe. Recuerden, comparten recuerden, una recta. pero pero son consecutivos. No. No, no son consecutivos. Recuerden que para que sean en par lineal tienen que tener como esta idea. Recuerden par lineal esta idea. Vamos a hacerlo ahí. Que estén en una recta y que tengan un rayo en común. Esta es la idea principal de par lineal. Que estén en una recta y que tengan un rayo en común. Aquí vemos que sí están en una recta, pero no tienen un rayo en común. Están separados los rayos. Entonces, esa no funciona. Dice la otra, E, B, C. O sea, esto de aquí. E, B, C. Esos son par lineal, No, ¿no? Esto es todo lo contrario al anterior. Más bien, sí son consecutivos, pero no están en una recta, no forman una recta. Entonces, este tampoco. Se va, chao. Dice el otro, E, C, D. Vean este. Me voy para la E, de la C y a la D. ¿Eso será un par lineal? Jamás. no, No, ¿verdad? Cuidado, marcan esa. Les perdonaría que marquen la primera, pero esa no. Y el último dice A, E, B. A, E, B. Y esta no tiene respuesta. A, E, Esa. B. menos. Esta tampoco. Y vean, chicos, esta no tiene respuesta. Vamos a ver. A, B, E. ¿Sí? No, no tiene respuesta. Sí, porque el par lineal es este de aquí. El par lineal es este de aquí. El A, B, C. Ese es el par lineal. Este de aquí. Y ese fue el Para que yo- compartan este rayo en común. No tiene respuesta, chicos. Esta era una pregunta que tuvieron que dar el punto. Aquí podemos escribirla para que ustedes estén seguros. El par lineal es el ángulo A, B, C. ¿Comprendido? Sí, profe. Sí. Vamos a responder esta. Otra vez, par lineal. Vamos a ver si tiene respuesta la que sigue. Dice AB y EBC. Voy a borrar esto de aquí.
Dice que cuáles de todas estas parejas son par lineal. O sea, misma idea, que queden así. A, B, E y E, B, C. Vamos a dibujarlas. A, B, E y E. Y E, B, C. ¿Esos serán? No. No, esas es. Borramos y vamos a hacer los siguientes. Dice el siguiente. E, B, C. E, B, C. Con C, B, D. ¿Esos serán? No. Up. Vamos con los siguientes. Dice ABC con CBD. ¿Esos serán? Sí. Ahí Sí, está la respuesta. Vean que ahí Sí, está hasta eso. la respuesta. Sí. Aquí está hasta la respuesta del de arriba. Este. Ya la otra no hay ni que probarla porque ya tenemos ahí la respuesta. Y ahí hay que responder esta. Esta. Un ángulo llano. Dice que un ángulo llano es EBC, ABE, CBD o ABD. Vamos a ver. EBC es este de aquí. ¿Será llano? ¿Recuerdan que era un ángulo llano, chicos? Sí. Una recta. Los llanos eran 180 grados. Estaban sobre una recta. EBC ya vimos que no. ABE. ¿Será llano? No. No. Ups. CBD. ¿Será llano? Tampoco. Tampoco. Y el último dice ABD. ¿Será llano? Sí. Este aquí. Y así son la mayoría de temas de ángulos. Después ahí vamos a hacer una... Cuando terminemos todo geometría, yo me voy a devolver y vamos a hacer una clase de solo geometría completamente para repasar. ¿Alguna dudita con esto que vimos hoy? Todo bien, profe. todo bien. Voy a tomar una foto para no pasar la lista y ahorita la actualizo. Quedaríamos hasta acá, chicos. Nos vemos el próximo martes. La otra semana trabajamos martes igual. Yo les confirmo si a las 6, porque yo salgo de trabajo, ya la otra semana estoy trabajando de nuevo, pero yo creo que sí me da tiempo llegar. Entonces yo les aviso y trabajamos de nuevo a las 6.